Vamos a grabar la clase. Así queda registro. En unos minutos. Bien, creo que ya estamos, ¿no? Todos los integrantes. Somos 16 en total en la sala en este momento. Por favor, le voy a pedir que se anoten en el chat nombres y apellidos, así nos queda registro de la asistencia. Profe, Sí, Karina. Antonella Argüello hoy no se presenta porque tenía turno para la vacuna. Me dijo que le avisara. Muy bien, gracias. Bien. ¿Querés hacer una pequeña síntesis, Janina? Yo tengo para compartir el itinerario que yo les había mandado a Vanessa y a vos, que, que habíamos quedado que íbamos a mirarlo con los estudiantes, eh, pero me gustaría, si a vos te parece, que primero empezáramos la clase con una pequeña síntesis de lo que hicimos en la anterior y en todo caso revisar un poquito esto que les habíamos pedido, cómo se podía mejorar unos textos que les habíamos presentado. No sé si vos tenés ahí a mano el Power, yo lo tengo, si no. Sí, en realidad, bueno, recapitulando, la semana pasada lo que habíamos estado trabajando básicamente eran los componentes del itinerario. Habíamos dicho que ustedes iban a empezar a trabajar en un itinerario pensado para las infancias que ya habían observado en actividades previas, ¿cierto? Y habíamos estado revisando algunas cuestiones que tienen que ver con una escritura académica como es la que se está solicitando. La idea era que hoy ustedes pudieran presentar una propuesta, ¿sí?, de itinerario posible para esas infancias que observaron, que después pudiera adecuarse a las infancias que van a observar y con las que van a trabajar en residencia. ¿Ustedes ya tuvieron su primer acercamiento? Sí. Porque el encuentro ya fue... Sí, profe, incluso ya nos dijeron las edades para planificar. Bien, ya tienen las edades, ya tienen asignada cada dupla la sala en la que van a trabajar y en qué institución. Sí, sala de lactario. Todos tenemos la misma edad, profe. Claro, porque Janina, por ahí vos no estabas al tanto, lo que se definió es que cada comisión trabaje con una franja etaria. Entonces, a esta comisión le tocó sala de lactarios. A otras comisiones le tocó deambuladores, sala de dos, etc.
Bien, sí, algo habían comentado en la articulación, pero no sabía que ya lo habían definido. Bien, entonces, ¿y la institución ya la tienen todos? Todavía no. No, No. institución. Bien, porque la semana pasada y esta había encuentro con las educadoras. Claro, ya lo tuvimos, pero ¿a qué se refiere con que nos tenían que asignar una institución también, un jardín? Claro, ayer en la entrevista ustedes charlaron con docentes de qué institución. Jardines maternales municipales. Bien, en Eva general. Perón, Mariano Moreno, eran 4. Bien, No me acuerdo los otros 2. bien. Y las entrevistas fueron con todas las docentes en general, o fue cada una particularmente hablando sobre la edad de la sala. Así, Cada justo docente, separaban. claro, Cada uno iba se iba contando. presentando. Ujú. Cada Ajá, uno. Y que sala trabajaba. bien. ¿Y qué información recopilaron de la sala de lactarios? Que trabajan con burbujas muy poquitos. Me acuerdo del primer jardín maternal que dijo que tenían entre 3 y 4 por burbuja y que sus edades eran entre 4 o 5 meses hasta 2 que veíamos en la foto que tenían 1 añito y una que tenía un poquitito más. Bien, ¿No? Y momentos de la higiene, los cuidados, ¿no? El saludo, ese jardín en especial tenía información desde la familia, porque la familia era la que les entregaba, que generalmente son las madres, a los nenes o a las nenas. Y ahí podían recabar información, si habían descansado bien la noche anterior, si habían comido, si habían alcanzado a tomar la teta o la leche. Y después, bueno, cómo era el saludo. ¿Cómo les dijeron que se organizaban con el tema de justamente la lactancia de los bebés en el horario que están en el jardín? Tienen un rinconcito, tienen un espacio dentro de la sala. Ella comentaba que estaban como muy a favor con el tema de la lactancia, entonces ellos tenían un lugar ahí disponible para que la mamá fuera a amamantarlo si era necesario. Correcto, está bien. Porque en algunas instituciones no está permitido el ingreso de los adultos a la institución, entonces se reciben a los nenes en la puerta, digamos, o en el a lo sumo, y los padres se tienen que quedar afuera. Ahora, en el caso de lactarios es muy peculiar, y por lo que ustedes describen, en general no se diferencia mucho de la presencialidad. También se trabaja en general en salas con un número reducido de pequeños y pequeñas, por una cuestión que cada adulto puede tener un máximo de 2 o 3 bebés. Entonces, bueno, en este caso, las burbujas responden prácticamente a la práctica que se suele hacer de lactario. Por ahí en sala de deambuladores habrá que ver cómo se han organizado. Pero bueno, Claro, eso no. otra de Sí, las Noelia. cosas que nos comentaron era que como puede haber una sola cuidadora, una sola docente con los nenes y las nenas en las burbujas, por eso también era la reducción, ¿no? Eso sí se mantuvo en todas las salas, en todos los jardines, perdón. Bien. Sí, yo les preguntaba por las instituciones porque yo tenía registrado que el 31 recién tienen el encuentro con el Hospital de Centenario, con las educadoras del Hospital de Centenario. Entonces tenía entendido, no sé Enrique si entendí bien, que algunas van a realizar sus prácticas en jardines y otras en el Hospital de Centenario. Sí, pero igual, bueno, como se aceptó la propuesta que habíamos hecho de que cada comisión trabajara por un segmento etario, ya acá las chicas tuvieron el encuentro, es decir, las que les toque el Hospital Centenario tendrán seguramente otra edad para trabajar. Es decir, que en total
fueron los 4 jardines municipales. Entonces están básicamente con 4 salas, o hay salas que están repetidas dentro de la misma institución. ¿Hay más de una sala de lactarios, chicas? En realidad, si mal no recuerdo, nos mostraron una sala, o sea, la de lactarios de un jardín, la de 2 años, por ejemplo, de otro jardín y así. No nos mostraron todo de una sola institución. Bien. Profe, si son de los maternales, de los municipales, perdón, de lactarios hay uno solo, que es el UNEI. Después en los otros está sala de 1, 2, 3 y 4. Pero sala de lactantes solo una. Ah, entonces ahora lo que hicieron fue trabajar directamente cada institución con una edad. Digo, bueno, lactarios quedó en una sola institución. Está bien. Bueno, esto es una novedad, porque antiguamente cada institución tenía todas las edades, y había una sala para cada edad. Bueno, está, perfecto. ¿Ya empezaron a escribir sus diagnósticos, chicas? No, profe. Sí. En realidad, desde residencia, hoy nos mandaron bibliografía para poder empezar a ver lo del diagnóstico, de acuerdo al desarrollo de cada sala que nos había tocado. Bien. Bien. ¿Y qué fecha le dieron límite para la construcción del diagnóstico, chicas? Recién, por lo que vimos en el mensaje, decía que a partir de mañana íbamos a empezar en conjunto a formar el diagnóstico, a armar el diagnóstico. Así que supongo que mañana nos dirán la fecha. Bien. No sé si por ahí las chicas tienen alguna otra información. ¿Pero que tienen un encuentro extra con residencia el día de mañana? Perdón, el martes. Ah, el martes El próximo. día de los días. Sí, Ah, todavía bien. no nos han dicho fechas ni nada, profe. Ayer tuvimos esa reunión con las docentes de los otros jardines y solamente fue la reunión y nos habló nada más. Ah, bien, bien. Sí, también tengo entendido que hubo dificultades al principio para el inicio de la reunión. Por lo que vi en el chat, estaban complicados para ingresar al principio. Bueno, fantástico. Entonces nosotros vamos, lo que les proponemos hacer hoy, bueno, primero una pequeño repaso de lo que habíamos comentado la clase anterior respecto de lo que era el itinerario. Yo ahora voy a cerrar este documento y voy a abrir el que corresponde, porque en realidad es el que armé a partir del que hizo Yamina, armé para cuarto, así que voy a cerrar y voy a abrir el que corresponde, porque me equivoqué de archivo. Pero un segundito, que ahora mismo lo voy a buscar. Pero bien, básicamente van a ver que lo que estaba en pantalla se parece bastante. Lo que ocurre es que es para... Ahora cuando comparta pantalla nuevamente van a poder observar que la organización de la planificación es muy similar, los elementos en general son los mismos, lo que se modifica es básicamente la manera de planificar, es decir, el itinerario, habíamos dicho el otro día, que tenía que ver con actividades que siguen un recorrido posible y que se piensan en variantes de esas actividades, acordes a el grupo etario en el que se está y los sujetos que forman parte de ese grupo. Y en cambio, en el caso de las planificaciones para sala de 4 y 5, en realidad se diseña de otra manera, por unidades didácticas, por proyectos o por secuencias didácticas. Es decir, ahí está la diferencia, básicamente. Pero los elementos que contiene la planificación
alfabetización son básicamente los mismos. El itinerario que ustedes van a elaborar se piensa en lo posible articulado entre alfabetización, lengua oral y matemáticas, y en el caso que hicieron un itinerario de literatura infantil, generalmente privilegiamos la literatura ahí, y ese itinerario se hace por separado. Lo que sí se busca articular es matemática, lengua oral y alfabetización. Y en ese itinerario, que va a estar compuesto por 3 actividades, que es lo que acordamos en la articulación, ustedes tienen que en principio plantear una fundamentación donde van a hacer una síntesis de los elementos teóricos que ustedes utilizaron o utilizan para que es su propio marco teórico, y su posicionamiento docente, y qué intencionalidad las guía para ese grupo particular. Es decir, van a situar en ese grupo particular, y ahora en un ratito les vamos a mostrar una planificación y vamos a ver cómo está planteado por una dupla del año pasado, y vamos a discutir sobre los aciertos y los desaciertos de esa manera de situar que pueden haber utilizado los estudiantes. Otra cuestión que tienen que dejar plasmada son los propósitos, que tienen que ver justamente con lo que ustedes como docentes quieren conseguir, siempre pensando en ese sujeto activo que van a tener en la sala. Finalmente, eso se debe enlazar con los contenidos. Es decir, yo genero una serie de propósitos para esos niños, pensado desde mi postura docente, anclado en mi marco teórico, y esos contenidos del jardín maternal que voy a proponer son los contenidos que están dispuestos en el diseño curricular, en nuestro caso de la provincia de Neuquén, y esos contenidos van a estar dados en sentido de quehaceres y o saberes que pretendemos que los niños y las niñas alcancen. Después vamos a ver justamente cómo lo enunciamos. En esa misma planificación van a tener que, dentro de cada actividad que vayan a desarrollar, van a usar los recursos didácticos. Esos recursos didácticos pueden ser los mismos a lo largo de todo el itinerario o ir cambiando. En el caso que fueran los recursos didácticos para el itinerario exactamente los mismos, no es necesario que en cada actividad los vuelvan a redactar. Pero si en cada actividad los recursos didácticos sufren modificaciones, ¿sí? Cuando hablamos de recursos didácticos son los objetos lúdicos, juguetes, por ejemplo, en el caso de que fuera un itinerario de literatura, el y o los libros álbum. Los elementos que utilizamos para llevar a cabo la actividad, los plasmamos como recursos didácticos. Y un apartado que debemos tener en cuenta dentro de ese itinerario es la evaluación, que en nuestro caso, en este caso particular, ustedes van a prever qué tipo de cortes serían recomendables realizar, es decir, cada cuánto tiempo se da la evaluación, para ver si hay que hacer un reajuste, si esas posibilidades que ustedes pensaron previamente, como ustedes hicieron un itinerario y pensaron en variantes, si hay que hacer algún tipo de ajuste, si hay que retomar el itinerario, si es necesario. Por ejemplo, de la evaluación surge que como la burbuja es muy pequeña, hay actividades que se pudieron realizar una sola vez y que no se pudieron repetir, entonces ven la necesidad de, cuando esa burbuja reingrese en la sala, en el momento, digamos, eso va a estar situado en su diagnóstico. Es decir, si esa burbuja viene una semana y a la semana siguiente no viene, bueno, ustedes tendrán que en la evaluación consignar eso y decir que la evaluación se va a poder hacer semanalmente o quincenalmente. Bueno, eso lo van a tener que ir ajustando a la realidad de su sala, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, profe. Bien. Janina, ¿querés agregar algo, por favor? Sí, no sé si me puedes dejar, Enrique, que comparta pantalla un segundo, porque las chicas me Sí, como escribieron no, consultando dejo por de compartir pantalla un yo. segundo para compartir Estás el chat. habilitada, está Dale. habilitado para que lo hagas. Ahí está. No recuerdo quién fue, porque no recuerdo si me escribió el nombre, pero una de ustedes me escribió por WhatsApp preguntando cómo o de dónde sacaban los contenidos para el itinerario. A lo que les respondí que podían utilizar o que debían utilizar el diseño curricular de Neuquén, ¿sí? Yo no sé si se los envié la clase pasada o no, pero se los puedo subir. Lo que están viendo en pantalla es el diseño curricular de Neuquén y la parte en la que ustedes van a ver qué contenidos se trabajan en el ciclo maternal con respecto al área prácticas del lenguaje, se enuncia en torno a los quehaceres del hablante y del oyente, ¿sí? Estos son los contenidos que tenemos que abordar en lo que es el ciclo maternal, ¿sí? Y son los contenidos con los que ustedes tienen que trabajar en el itinerario articulando con los contenidos de matemáticas. Yo acá estoy compartiendo los del área, ¿sí?, de prácticas del lenguaje, ¿sí? Participar de juegos rutinarios en los que se emplea el lenguaje, usar la lengua oral para usar la habilidad lingüística para pedir y responder al pedido de objetos, pedir acción de otros y otras, hola, chau. Acá ustedes en la página 14 de este documento encuentran los contenidos del ciclo maternal, enunciados como quehaceres del hablante y del oyente, ¿sí? Cuando el profe recién les decía con respecto a los contenidos, ¿sí?, los enunciamos como quehaceres porque son lo que hacen, ¿sí?, las infancias con el lenguaje, en este caso, ¿sí? Y quiero agregar a Después, lo que dice Janina, que ustedes, yo acabo de chequearlo, mientras Janina les estaba explicando esto, acabo de chequear, y cuando, ahí está, ahora que dejó de compartir pantalla Janina, yo les voy a mostrar dónde está el diseño curricular de la provincia de Neuquén dentro de su aula virtual. Es decir, esto ya está disponible en su aula virtual. Profe, yo tengo una duda con Sí. respecto al itinerario que tenemos que hacer. ¿Tiene que venir incluido también la evaluación? Sí. ¿Agregarla? Sí. Ustedes la evaluación que van a poner es en Claro. tanto transitoria, a ver si nos entendemos. De hecho, la planificación que ustedes hacen es algo dinámico, va a ir cambiando en el tiempo. Si estuviéramos en presencialidad, ustedes podrían ir agregando folios a su planificación impresa, la que ya tengan en la sala, en tanto van haciendo las evaluaciones según ustedes dispongan cómo van a hacer esas evaluaciones. Puede ser que ustedes digan, vamos a hacer una evaluación diaria, supongamos, ¿sí? En cuyo caso diariamente ustedes van a agregar un folio, es decir, posiblemente la evaluación del día anterior, hoy van y agregan un folio en su planificación, en la parte de evaluación, que dice qué es lo que, digamos, esa evaluación que hicieron. Si el corte prefieren hacerlo semanal, semanalmente ustedes incorporarán un folio a su evaluación con las novedades de la semana, ¿sí?, de lo que han logrado evaluar. ¿Me explico? Es decir, lo que ustedes van a poner en lo que es evaluación, es de qué manera van a ir haciendo los cortes y qué van a mirar en esa evaluación. Eso es lo que van a poder agregar. No se pueden imaginar qué es lo que va a suceder en la sala en tanto no suceda. ¿Me explico? Es decir, la evaluación ustedes la escriben en principio planteando cómo entienden ustedes que deben hacer su propia evaluación, dadas las características de la sala, las características de la institución, las características de la burbuja. ¿Me explico? Entonces, en el caso que ustedes tuvieran la oportunidad de hacer las prácticas presenciales o a través de un video, por ejemplo, y tengan que hacer la evaluación, van a ir incluyendo hojas en esa evaluación, agregando qué evaluaron. ¿Me explico? No sé, Janina, si necesitas agregar algo al respecto. Perdón, estaba silenciado.
Cuando estamos pensando la evaluación, estamos pensando, ¿sí?, en considerar, ¿sí?, qué es lo que estaba planificado, lo previsto, y qué es lo que efectivamente ocurrió. Entonces ahí nosotros estamos pensando si se pudo llevar adelante la propuesta o no, lo que les decía el profe, si tal vez esa actividad se llevó adelante una sola vez, porque no hubo tiempo, porque hasta que la burbuja 1 volvió a tener otro encuentro. ¿Se entiende esto? Entonces siempre estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo y estamos pensando, ¿sí?, con respecto a lo previsto y en la planificación y lo que sucedió, lo que no estaba planificado, pero también sucedió, los logros, las dificultades, si hubo que hacer reajustes o modificaciones, ¿sí?, tal vez por esta cuestión de los tiempos, tal vez por ejemplo, hoy en un contexto de presencialidad están suspendidas las actividades, ¿cierto? Si a ustedes les tocaba ir a realizar una práctica en una institución, no lo iban a poder hacer. Entonces se iba a reajustar la fecha, ¿cierto? Tal vez en función de los tiempos que tenía organizados la docente de la sala, a ustedes les iban a pedir que hicieran ciertas modificaciones o reajustes, ¿sí? Más teniendo en cuenta, ¿sí?, esta cuestión de las burbujas, que no van todos todo el tiempo, ¿sí?, sino que van como alternándose, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener contemplada la evaluación en la propuesta de itinerario para nosotros después poder ver qué pudimos hacer de esa propuesta, qué no, qué cambiaríamos, qué modificaríamos, qué resultó, cómo resultó, ¿se entiende? Permiso. En ese sentido Quiero, siempre la quiero prevemos. agregar algo. Ustedes en la presencialidad habitualmente hacen la grilla semanal. Es decir, para cada sala, ustedes con las profes de residencia elaboran una grilla semanal donde ponen día tal y van indicando qué actividades van a realizar, mejor dicho, esa semana. Normalmente uno planifica esa grilla semanal de una semana para la otra. Luego, ustedes van haciendo correcciones a lápiz encima de esa grilla semanal y al final de la semana, normalmente es lo que se hace en la práctica, en presencialidad, al final de esa semana elaboran la evaluación mucho basado en esa grilla. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que? Es decir, ustedes ahora no van a tener la oportunidad de tener esa grilla semanal en forma dinámica. La van a hacer seguramente como práctica, pero como no van a ver a los nenes todas las semanas, no van a poder indicar en esa grilla tal clase no se pudo dar porque hubo suspensión de actividades por alerta climático. O tal actividad se reprogramó para el día miércoles porque que se tenía que dar el martes, se reprogramó para el miércoles porque festejamos el cumpleaños de fulanito, ¿sí? La mamá trajo algo para compartir y se reprogramó la actividad de hoy. O hubo un cambio de actividades en la institución por una situación de un emergente en el trabajo de los papás y tuvieron que retirar los niños anticipadamente y las actividades. ¿Me explico? ¿Se entiende, chicas? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Como que me mareé un poco, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. A la hora de seleccionar los contenidos, ¿2 como máximo nada más pueden ser? Y eso No, va a ¿quién dijo variar eso? según la actividad que ustedes estén pensando. Va a ¿Cómo, tener, profe? La escuché cortada. eso va a tener relación directa con la actividad que ustedes estén pensando. Puede que en una actividad estemos abordando un contenido, o 2, o 3. Eso va a variar según la propuesta que ustedes hagan. ¿Se entiende? Sí, de hecho, depende también de la complejidad del contenido. A veces es necesario tomar un contenido y ese contenido desarrollarlo absolutamente en todo el itinerario.
también puede suceder, por ejemplo, si ustedes eligen como contenido de la matemática la exploración de cuerpos geométricos, por decir, la exploración de cuerpos geométricos y diferenciación entre caras planas y caras curvas, por ejemplo, que forma parte del mismo contenido, tenemos como para ser dulce con ese contenido. Es decir, ese contenido puede ser solamente un itinerario de matemática. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo primero puede ser que les proponga en esa exploración simplemente la manipulación de los objetos. Es decir, que, por ejemplo, en el itinerario yo tengo previsto, no sé, por ejemplo, cantar una canción, y en la medida que vamos cantando la canción, les voy acercando a los nenes y las nenas bolsitas de tela, donde dentro hay objetos que los invito y las invito a sacar esos objetos de la bolsa. Y esa actividad, en una burbuja de 3 o 4 nenes, me puede llegar a llevar, y suponiendo que todos los bebés puedan sacar los objetos, ¿sí? En el caso de lactario, es difícil que, por ejemplo, un bebé de 3 meses pueda tomar la decisión de meter la mano en una bolsa y sacar. Es decir, probablemente se lo vamos a sacar y se lo vamos a poner nosotros en la falda, por ejemplo. Y lo vamos a manipular nosotros y, en todo caso, vamos a hacer que su manito toque, si tiene textura, si es suavecito, etc. Y ahí, eso me va a llevar con 4 nenes, por no menos de 15 minutos, y ya está. Eso es una actividad. Y fíjense que terminó la primera actividad del itinerario. La siguiente vez, puedo volver a utilizar las bolsas o no, puedo disponer, por ejemplo, sobre la alfombra, sobre la plaza blanda, puedo disponer los mismos objetos y proponer que las y los bebés que ya gatean, por ejemplo, tengan la oportunidad de acercarse por sus propios medios y manipular esos objetos. Y sigo con el mismo contenido, ¿me explico? Claro, yo le preguntaba, profe, porque nosotras pensamos en las actividades posibles para el itinerario que tenemos que planificar para este TADIR y seleccionamos 2 contenidos, pero desarrollando también las 3 actividades con esos contenidos. Entonces, por eso le preguntaba si estaba bien. ¿Se entendió entonces? ¿O te sigue quedando la duda? No, sí, me quedó, me entendí. Gracias. Bueno, fantástico. Enrique, ¿le puedo responder a Jacqueline que escribió en el chat? Dale. Jacqueline, nosotros no te estamos diciendo que vos vas a poder llevar esa evaluación a cabo en una práctica en sala, porque en realidad lo que ustedes van a hacer es un ensayo, pero sí la tenés que contemplar en la planificación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Cuando ustedes realicen el ensayo frente a las profes de residencia, ¿sí? Ustedes van a poder evaluar también qué era lo que tenían previsto y qué es lo que sucedió, ¿sí? Qué dificultades se presentaron, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ustedes piensan que esta propuesta, lo ideal sería que la pudieran llevar a la sala. En este caso no se puede por el contexto complejo en el que estamos viviendo, pero como la planificación, ¿sí?, que realizamos contempla todos los componentes del itinerario, tenemos que preverla. Después veremos, ¿sí?, si podemos, ¿sí?, y cómo evaluar la propuesta. Pero esto de contemplar lo que tenían planificado y lo que pasó, lo van a poder ver. ¿Se entiende? Perdón, les propongo una cosa, ya se está por cortar, salimos y volvemos a ingresar y ahí continuamos.